Buenas tardes. A continuación vamos a realizar la presentación de la actividad 3, análisis de la Ley 99/1993, correspondiente al estudio integral del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEA. Mi grupo está conformado por Daniela Jimena González, Sandra Susana Álvarez y quien les habla, Alejandra Acero. El IDEAM fue creado por medio de la Ley 99/1993, específicamente el artículo 16 del título quinto hace mención del IDEAM como una de las entidades adscritas al Ministerio del Medio Ambiente, el cual es el órgano rector del Sistema Nacional Ambiental, SIN. El artículo 17 de la Ley 99/1993 hace mención de la creación del IDEAM como un establecimiento público de carácter nacional con autonomía administrativa, es decir, tiene la facultad de organizar y gestionar sus funciones de forma independiente, personería jurídica, es decir, que tiene la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones y actuar en nombre propio. Y patrimonio independiente, es decir, con bienes y recursos propios destinados al cumplimiento de las funciones institucionales. Tiene dos funciones principales. La primera es el levantamiento y el manejo de la información científica y técnica sobre los ecosistemas que forman parte del patrimonio ambiental del país, y también el establecimiento de bases técnicas para clasificar y zonificar el uso del territorio nacional para la planificación y ordenamiento del territorio. De forma precisa, el IDEAM debe obtener, analizar, estudiar, procesar y divulgar la información de hidrología, hidrogeología y geografía básica. También debe establecer la infraestructura meteorológica e hidrológica nacional y debe realizar el seguimiento de los recursos biofísicos de la nación en relación con la contaminación y la degradación para la toma de decisiones de las autoridades ambientales. El artículo 17 contiene 5 parágrafos, los cuales pues básicamente indicaban que en su momento estas entidades debían trasladar al IDEAM las funciones que actualmente tenían asignadas y todo lo relacionado con archivos, laboratorios, documentos, bases de datos que sirvieran de apoyo para esta nueva entidad. El IDEAM brinda apoyo técnico-científico a los organismos que forman parte del Sistema Nacional Ambiental. Entonces, por ejemplo, con respecto al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, brinda información sobre alertas tempranas, mapas de riesgo para pues, mitigar los fenómenos hidroclimáticos severos. Con respecto al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, mediante la evaluación de vacíos de conservación y monitoreo de presiones ambientales, en relación al Sistema de Información Ambiental para Colombia, el SEAC, aportando tableros, geovisores y reportes oficiales, y en relación con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de bases científicas, modelos climáticos y validación de investigaciones. Las funciones y competencias del IDEAM se estructuran a través de estas 4 áreas clave. De forma general, el IDEAM se encarga de producir, analizar y difundir la información científica en relación con el estudio de los eventos o del estado del clima, de los recursos hídricos. También se encarga de investigar las dinámicas de los ecosistemas, lo cual es muy importante para el ordenamiento del territorio y el desarrollo sostenible. También se encarga de coordinar el Sistema de Información Ambiental para Colombia y las otras entidades, las que hablamos anteriormente, a las cuales brinda apoyo. También se encarga de realizar, de emitir los conceptos, las certificaciones hidrometeorológicas y realizar la acreditación de los laboratorios, ambientales. Bueno, en cuanto a principios ambientales que orientan la actuación del IDEAN, es importante recalcar que el IDEAN no es solo administrativo, sino también científico, por lo cual
se guía por los siguientes principios de la Ley 99 de 1993. En primer lugar, tenemos lo que es el principio de precaución. Este se encuentra dentro del artículo número 1 en el numeral 2 y nos indica que el eje central es el IDEAN, ya que al ser la entidad encargada de generar conocimiento científico, el actuar permite identificar riesgos ambientales antes de que ocurran daños graves o irreversibles, que es básicamente pues en lo que se basa este principio, siendo este pues el insumo técnico para otras autoridades ambientales puedan tomarlo como así, tomar las decisiones respectivas o las medidas necesarias para evitar riesgos ambientales. En segundo lugar, tenemos el principio de información y transparencia, que se encuentra en el artículo número 1, en el numeral 6. Y acá pues nos indican que el IDEAN actúa bajo el principio de democratización de la información ambiental, ya que pues es el deber de esta entidad asegurar que los datos climáticos y los datos meteorológicos sean de carácter público y que además se garantice lo que es el derecho de la ciudadanía a participar en lo que es la gestión ambiental y basándose en hechos realmente verificables. Por último, tenemos lo que es el principio de cooperación técnica que se encuentra en el artículo 18. Entonces, la ley 99 establece que el IDEAN debe servir de apoyo científico a todo el SINA. La actuación de esta entidad está orientada dentro de este principio, ya que hacer el nodo que conecta todas las entidades del sistema mediante un lenguaje técnico común facilita lo que es la coordinación nacional. Por otra parte, en cuanto a los ajustes normativos o de gestión que se proponen para fortalecer el rol del IDEAN en el marco del SINA, nos basamos en lo que son las funciones que se asignan en los artículos 17 y 18 de la Ley 99 de 1993. En primer lugar, se propone un ajuste de gestión basándonos en el artículo 18, el numeral 1, donde se propone implementar el concepto de obligatoriedad de interoperabilidad. Esto en el sistema de información ambiental, que es el CIA. Teniendo en cuenta pues que el flujo de datos entre las CAR y el IDEAN actualmente es totalmente heterogéneo. Entonces, ajustar lo que es la gestión para que las CAR tengan la obligación normativa de cargar sus datos regionales bajo estándares técnicos del IDEGAN, lo que genera es el fortalecimiento de la capacidad de respuesta nacional entre entes o ante desastres. Por otra parte, otra propuesta es el ajuste normativo de acuerdo al artículo 31, numeral 10. Acá pues lo que se propone es modificar la normativa para que los estudios de vulnerabilidad climática y zonificación de riesgos emitidos por el IDEAN sean más vinculantes y no solo consultivos. Entonces, al momento de que las CAR aprueben o revisen los planes de ordenamiento territorial, se podrá evitar que se autoricen lo que son desarrollos urbanos o extractivos en zonas que el IDEAN ha considerado o ha catalogado como de alta fragilidad ecológica. Y por último y no menos importante, se propone una reflexión, lo que es la suficiencia del SINA, que aunque a pesar de que el título 7 es bastante sólido, el SINA al día de hoy pues requiere como una actualización en su jerarquía de decisión. Entonces lo que se propone es que los informes del IDEAN tengan un peso político superior cuando se presentan tensiones entre lo que es el desarrollo económico y la protección ambiental, que hoy en día es un tema bastante que implica bastante trabajo. Entonces se propone transformar el papel del IDEAN de un simple proveedor de datos a un determinante de lo que es la capacidad de la carga del territorio. Continuando con la temática, en esta diapositiva presentaré un diagnóstico sobre las limitaciones que tiene la estructura actual del SINA frente a los desafíos del cambio climático.
En primer lugar, existe una brecha entre la ciencia y la toma de decisiones, aunque el IDEAM genera información técnica y alerta sobre problemas como la deforestación, el estrés hídrico y otros riesgos ambientales. Esta información no siempre tiene un carácter vinculante, por lo que muchas decisiones administrativas continúan sin considerar el planteamiento de la evidencia científica. Además, se presenta una desconexión territorial, ya que algunas corporaciones autónomas regionales y municipios no incorporan de manera adecuada la información científica en sus planes de ordenamiento territorial ni en los procesos de licenciamiento ambiental. Por otro lado, hay una asimetría de poder y recursos. El IDEAM cumple una función técnico-científica, pero no tiene competencia para sancionar o detener proyectos que puedan generar impactos ambientales, por lo que depende de otras autoridades para que sus recomendaciones sean aplicadas. Finalmente, el sistema enfrenta un reto relacionado con las distribuciones de recursos. Gran parte del presupuesto se destina a funciones administrativas regionales. Las principales tensiones entre el desarrollo económico y la conservación ambiental en Colombia. El IDEAM proporciona información científica sobre la deforestación, la disponibilidad del agua y los efectos del cambio climático. Sin embargo, muchas veces estos datos entran en conflicto con actividades económicas que buscan un crecimiento rápido. Un ejemplo es la frontera extractiva y agrícola, donde la expansión de la ganadería, la agricultura y algunos proyectos productivos han contribuido al aumento de la deforestación, especialmente en la Amazonía, como se observa en el mapa. También existe un conflicto por el recurso hídrico, ya que el crecimiento de sectores como la minería, la industria y la generación de energía aumenta la demanda de agua y puede afectar la disponibilidad por los ecosistemas y las comunidades. Finalmente encontramos el cortoplacismo estatal. En muchas ocasiones las decisiones priorizan los beneficios económicos inmediatos, mientras que las proyecciones científicas del IDEAM muestran riesgos ambientales que se manifestarán en las próximas décadas. En conclusión, el reto no es elegir entre el desarrollo o conservación, sino lograr un desarrollo sostenible que utilice la información científica para proteger los recursos naturales sin frenar el crecimiento económico. Como propuesta de mejora, considero que la Ley 99 de 1993 debe reinterpretarse para responder a los desafíos ambientales actuales. Aunque esta ley fue fundamental para crear el SINA, hoy el cambio climático exige actualizar algunos de sus principios. En primer lugar, se propone fortalecer el principio de precaución. Gracias a los avances científicos del IDEAM, hoy es posible identificar con mayor precisión los riesgos asociados al cambio climático. Por ello, aunque no exista certeza absoluta, las autoridades deben actuar de manera preventiva para evitar daños ambientales. En segundo lugar, es importante reconocer los derechos de la naturaleza. Esto significa entender que ecosistemas como los ríos, bosques y páramos no solo tienen valor por los beneficios que ofrecen al ser humano, sino que poseen un valor propio y deben ser protegidos jurídicamente. Finalmente, la justicia climática plantea que quien genere un daño ambiental no solo debe pagar una sanción económica, sino también asumir la restauración del ecosistema afectado y compensar a las comunidades que resulten perjudicadas. En conclusión, estas propuestas buscan modernizar la Ley 99 para que el país cuente con un marco jurídico más sólido, capaz de enfrentar los retos de cambios climáticos y garantizar una protección ambiental más efectiva. El Sistema Nacional Ambiental fue diseñado bajo la Ley 99 de 1993. En ese momento respondía a una realidad local y estática. Sin embargo, hoy, 33 años después, nos enfrentamos a un rezago institucional evidente frente a una crisis climática que es global, veloz y
asincrónicas. El problema radica en el rol actual del IDEAM. Mantener al instituto únicamente como un emisor pasivo de datos condena al país a responder tarde a emergencias que la ciencia ya predijo. Para proteger biomas irresponsables como nuestros páramos, la estructura SINA debe transformarse. Necesitamos pasar de la simple recolección de datos a otorgarle dientes de autoridad de control a la ciencia. Los datos del IDEAM deben ser vinculantes en la toma de decisiones del país.